digo, bueno, para traer una predicación, una enseñanza, y creo que es algo muy importante continuar con el Evangelio de Juan. Sí, en otros años he por ahí cortado un poco la serie, pero creo que es importante tener claro estos conceptos. Uno puede decir, bueno, pero a veces suena como si fuera un argumento circular, pero si el Señor decidió dejarlo así es porque Dios entiende que necesitamos. Muchas veces el ser humano aprende también por repetición, pero tampoco no es una repetición muy clásica. El capítulo 3 de Juan, el contexto le puse como segunda parte, el inconmensurable amor de Dios, parte 2. Vamos a leer del verso 16, capítulo 3, verso 16, pero hasta el 21, para tener el contexto. También quería dar gracias a Dios, a la iglesia del Señor, por los saludos de las fiestas, pero también por los saludos de mi cumpleaños. Así que bueno, por la gracia del Señor, ya me estoy acercando a partir de la edad que no se cuenta más. Estoy en los 40 años, después ya 50. Pero Dios ha sido bueno. Pude tener un año de bendición y tomando un año más de desafío. Así que dando gracias a Dios por los saludos, por las palabras, realmente han conmovido mi corazón y Dios es bueno, hermanos. Decía un autor, la Biblia es mucho más de lo que declaró William Hope, un autor. Él decía, es un alajero de oro donde se guardan las joyas de la verdad. Pero es mucho más. Dice Edmund Clowney, en su libro El misterio revelado, dice, es más que una colección desconcertante de oráculos, proverbios, poemas, instrucciones arquitectónicas, análisis y profecías. La historia es la historia de Dios. Describe su obra para rescatar a rebeldes de su locura, culpa y ruina. Y en su operación de rescate, Dios siempre toma la iniciativa. Solo la revelación de Dios podría mantener un drama que se extiende por miles de años, como si fueran días u horas. Solo la revelación de Dios puede hacer una historia en donde el final se anticipa, donde el principio rector no es la suerte o el destino, sino la promesa. Sin duda alguna, Cristo, esto es fin de la cita, ahora estoy yo. Sin duda alguna, Cristo no es el producto del azar, del universo, ni una cosa parecida. Él vino con un propósito claro, el cumplimiento redentor que Dios le dio al hombre en el Edén. Aún con la evidencia de la caída fresca, Dios decide actuar en su justicia, pero sin dejar de lado su misericordia. Vino a traer salvación, reconciliación de las criaturas con su Creador. Ser el puente de gracia, mostrando el amor inquebrantable del Señor a su pueblo. Esto es la iglesia, los creyentes en Cristo, de toda lengua, tribu y nación. Pero el decreto real exige fe en el Hijo, que es entregado, en su carácter de obra que es exclusiva, a una humanidad ya caída y con una condena ya decretada. El Hijo es el único camino y esperanza del alma quebrantada, el alma culpable, el alma perdida, el alma enferma, pero que humildemente se arroja en las manos de su Salvador sin dudar. El contexto lo vamos a ver, verso 16 en adelante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo dividí este sermón y puse como subtítulo: ¿qué implica la venida de Cristo? Siempre en todo hay un propósito, hay un para qué y tiene muchas implicancias. Acá está implicado el propósito. Hablamos primero del verso 16, en el sermón anterior, de tal manera, el énfasis es el inconmensurable e inexplicable, humanamente hablando, amor de Dios aplicado a criaturas rebeldes, que ha dado a su Hijo unigénito. Es el único en su especie, no hay otro, ni va a haber otro. Pero también vemos algo, que esto tiene una implicancia y viene un para qué, para traer salvación. Dividí el verso 17, la meta de su venida, 18 al 20, la fe que salva, la incredulidad que confirma la condena, y después vemos en el verso 21 el resultado de una fe verdadera. Jesús está dando esta charla a Nicodemo, está finalizando la charla con Nicodemo, acuérdense, un fariseo que se creía que la sabía toda, era el ejemplo a seguir. En la sociedad en esa época decían, si alguien iba a ir al cielo, tenía que ser un fariseo y un escriba, porque ellos son los Star Rock de esa época. Las figuras centrales eran, digamos, la cúspide de decir una vida que agrada a Dios, eran los fariseos. Y Jesús le está desmontando todo. Alguien que se creía y era miembro de una élite religiosa que como que con buenas intenciones, aunque un corazón equivocado, pero tenía intenciones de querer dirigir a todos y mostrarse ellos como los ejemplos a seguir, Jesús le está desmontando y destruyendo todo su sistema de pensamiento. Le está mostrando que todo lo que vos viviste, Nicodemo, sí, bien, bueno, todo eso no sirve para nada. Se le desmoronó su sistema moralista religioso, por ende trae devastación al orgullo religioso que tenía. Y en ese momento imagínense el corazón y la mente para poder entender que él habla de nacer de nuevo, y si no se nace de nuevo no se puede entrar al reino de los cielos. Pero también acá vamos a ver un factor de creer. ¿Y cómo entendemos eso? Jesús le está mostrando a Nicodemo que la razón por la cual el Hijo de Dios vino al mundo, para romper sus paradigmas, pero mostrando el cumplimiento de ¿qué? De las promesas que Dios hizo a través de la historia en el pueblo de Israel, donde anunciaba que mostraba su amor. Pero ese amor es muestra para solucionar un principio legal, judicial, era anular la condena de los que creen, mostrando que quien es condenado y mostrando la paz de los salvados. Ya en la antigüedad estaba ahí. En el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siempre se ve la salvación de una connotación negativa, como lo tenían en pensamiento los maestros judíos. Ellos decían, bueno, ellos ¿por qué anhelaban que venga el Señor? Para traer juicio sobre todos los paganos. Porque ellos creían en sí mismos que solamente Israel era la nación escogida de Dios y solamente ellos iban a ser salvos. Y lo que anhelaban era que Dios envíe juicio sobre todas las naciones y los que habían oprimido a la nación de Israel. Esos paganos, esos incrédulos, idólatras, tenían que ser enjuiciados y nosotros tenemos que ser exaltados como la nación escogida de Dios. Aleluya, porque nosotros somos los más mejores. Eso es lo que habían entendido o torcieron ellos a través de los siglos. Lo que tenían que hacer de venganza. Y no digo que Dios no vengará la opresión que un pueblo hizo sobre otro. No estoy diciendo que Dios va a pasar por alto ese pecado. Pero aún Dios en el Antiguo Testamento ya les había dicho, muchachos, ¿ustedes para qué quieren que venga el día del Señor? Porque muchos pueden llegar a decir, ojo, mirá que Jesús es quien viene a rectificar lo que Dios se equivocó en el pasado, porque antes Dios era un Dios malo, que enjuiciaba, que tiraba rayos, truenos, había juicio y no. Realmente Jesús vino a explicar el corazón del Padre. Pero ya en el Antiguo Testamento, Dios les había hablado a la nación de Israel y les preguntaba, o sea, ¿ustedes para qué quieren que venga el día del Señor? Ustedes no saben, no tienen idea. Piden ahí que venga el Señor porque ellos se creían los mejores, pero Dios les mostraba, y de hecho en el Antiguo Testamento les mostraba que necesitaban un cambio
de corazón, necesitaban un cambio espiritual que solamente la gracia del Señor podía hacer y transformar. Entonces nosotros podamos ver en la palabra del Señor cómo Dios obraba. Y en el profeta Amós, está después del profeta Daniel, viene Oseas, Joel y Amós, considerado uno de los profetas menores, pero no era porque era menos espiritual que Isaías o Jeremías, simplemente porque tenían un libro más corto, nada más. No, tenían el mismo espíritu que los guiaba a ellos a profetizar y a enseñar la palabra del Señor. No es porque eran de menor categoría, no hay rango profeta que este es más ungido, más poderoso, no, simplemente porque escribieron libros más cortos y otros más largos, nada más. Por eso es la división. Pero en el capítulo 5, versos 18 al 20, vean lo que Dios les dice a Israel. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara a la casa y apoyara la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad, que no tiene resplandor? O sea, Dios no está diciendo no va a venir ese día, es el día donde Dios va a ejecutar su juicio final. Cuando habla el día de Jehová, es el día de Dios, está hablando del juicio que Dios desata y va a desatar. Y muchos decían que venga el juicio de Dios para que mate a todos estos pecadores. Y Dios le habla a Israel y está diciendo, ¿y usted para qué lo quieren? O sea, ustedes sí son la nación escogida, las promesas están sobre ustedes, pero ustedes no son mejores. Será un día tan contradictorio que va a ser un día de tinieblas, no de luz, de un desconcierto, como aquel que, bueno, me voy a salir corriendo del león y después se encuentra el otro lado de la calle con un oso. Y otro, no, me meto en mi casa para salvarme y donde va a apoyar, a manera, los traslados siglo XXI, voy a poner para apretar la luz en la tecla y resulta que ahí hay una serpiente que me muerde. No te vas a escapar. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta gente y los fariseos y muchos israelitas pensaban, nosotros somos linaje e hijos de Abraham, tenemos la promesa, vamos a ser salvos. Porque somos hijos de Abraham. Fue el mismo, este contexto también Amós, y fue el mismo contexto donde Israel, antes de que venga el sitio de Babilonia, donde hayan sido conquistados y vino juicio de Dios sobre Israel, ¿cuál era la palabra que ellos tenían? Dios les decía a través de Isaías, de Jeremías, arrepiéntanse porque viene castigo de Dios, arrepiéntanse porque Dios lo va a castigar. Ellos habían hecho una adoración a otros dioses. Seguían teniendo el templo de Dios, el templo de Jerusalén, ese primer templo que construyó Salomón, pero ellos seguían haciendo sacrificio a otros dioses. Adoraban a otros dioses paganos, una mezcla hicieron, pero tenían el templo como si fuera un talismán. ¿Qué sostenía que decían ellos? No, nadie nos va a hacer nada. ¿Por qué? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Tenían el templo como si fuera un talismán, una piedra de la suerte, una estampita, digamos. A mí me va a proteger la estampita. Tenemos el templo, tenemos todo garantizado. Y después vino el juicio de Dios, porque Dios no se casa con nadie. Y vino el juicio de Dios y 70 años de esclavitud por el pecado de Israel, no porque ellos rompieron el pacto con Dios. Entonces, les está hablando en esto del Antiguo Testamento, pero en esta época Jesús está dando una idea y lo que habían retorcido estas personas, y esto seguramente en un aspecto muy chocante. ¿Por qué? Porque muestra el propósito de la venida del Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Se nos ve muchas veces la salvación en un aspecto exclusivo. A nosotros los mejores que nos salvó, y claro, que deje todo esto. Pero fíjense que en este sentido es la inclusión que Dios hace. Porque Dios no trajo para traer condenación. Ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos esperaban, ¿por qué los desconcertó tanto? Porque ellos cuando veían la palabra Mesías, ellos se centraron en ¿qué? En la venganza de Dios contra los paganos y restaurar a Israel a la gloria del reino de David. Entonces, ¿qué es lo que creen? Inclusive los apóstoles tenían metido eso en la cabeza. ¿Qué querían ellos en Jesús? Alguien, un rey, ¿para qué? Para que saque a los pueblos, a Roma, que destruya a Roma, que oprimía a Israel, que en ese momento, en ese tiempo, Roma estaba gobernando sobre, como una potencia opresora sobre Israel, y ellos querían un libertador.
Y Jesús no vino para eso en primera instancia. Ellos esperaban un Mesías, que cualquiera podía ser el Mesías, que era alguien ungido, preparado para algo. Por ende, por ejemplo, David era el ungido de Dios. ¿Para qué? Para ser rey. Cuando nosotros escuchamos la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, estamos escuchando la voz que nosotros decimos ungido. Era alguien que se le volcaba aceite, se lo designaba para algo. Eso se capacitaba en el Antiguo Pacto. ¿Para qué? Para reyes se los ungía, se lo hacía para los profetas, donde se derramaba un cuerno de aceite, un cuerno de cabra, se lo echaba en la cabeza, en un símbolo de estar apartado, ungido por Dios, y también para los sacerdotes, los profetas y los reyes. Cuando hablas de Mesías, era alguien que era enviado con una misión especial. Pero acá vamos a ver otra cosa más que lleva a creer. Y ellos creían en un Mesías. De hecho, ellos creían, y lo que no comprendieron era que cuando viniera el Mesías, ellos esperaban dos tipos de Mesías. Uno, que sea un militar, que venga a traer la liberación mediante las armas, y a un sacerdote para que siga ofreciendo y haga sumo sacerdote para Israel. Ellos esperaban dos. Algunas comunidades como los esenios esperaban dos. Entonces no podían entender el mensaje de Cristo, y Cristo le está mostrando, Jesús le está hablando a Nicodemo, un fariseo que esperaba que venga ese juicio contra las naciones, que Dios no envió a su Hijo a traer condena al mundo, sino para que vino a traer ¿qué cosa? Sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ahora vamos a ver por qué. En este sentido, no trajo a traer condenación. Esta etapa en la historia de la redención, la magnitud del amor, vemos que de tal manera que la salvación es no solo el principio. ¿Y qué es la salvación? Como principio, ser salvo es ser librado de la ira de Dios. Porque este mundo yace bajo la ira divina y bajo la condenación. Porque le dice después, en el sentido, Dios no vino a traer a condenar al mundo, sino el mundo se salvó por él. Después le dice en un principio, el que cree en él será salvo. ¿Por qué vemos esto? Aquellos que han sido salvados por gracia. Pero Dios no presenta esta exclusión de los que no son salvados, sino la inclusión. Inclusive está hablando todo aquel que en él cree. Y ahí está abriendo el abanico fuera de la frontera de Israel. Era lo más traumatizante a la visión que tenían estas personas. ¿Cómo que Dios va a salvar hasta los paganos? Y dice, todo aquel que cree. Entonces trasciende la frontera de Israel. Está hablando de la universalidad del Evangelio. Eso también ya estaba en el Antiguo Pacto. No más que tenía que ser revelado en Cristo. Su religiosidad los hizo retorcerse. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Israel en el Antiguo Testamento? Ser luz del mundo. Era mostrar a Dios que todo aquel que... ¿Por qué está Israel donde está ubicado? Porque era un lugar de paso vital, como una arteria, aquellos que querían ir al África, querían ir a Europa o querían ir a Asia. Era un paso central donde esa nación, en teoría, era nación de sacerdotes y gente santa para que mostraran a Dios y den testimonio al mundo de la existencia del único Dios verdadero. Ellos quisieron, no, se encerraron en ellos mismos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios y nosotros nos arreglamos. Los demás, que se pierdan. Esa no era la visión de Dios. En el Nuevo Testamento cambió, porque ahora Jesús, ¿qué nos dice? Vayan y enseñen en todas las cosas que yo les he dado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Ahora la iglesia, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, lo que es la Israel, actualmente, no es el reemplazo, sino que Israel es incluido en la iglesia. Entonces la misión del pueblo de Dios es salir y predicar. Pero ¿qué vemos acá? El propósito, Cristo no vino a traer condenación, sino a traer salvación. Es rescatar a quien no se puede salvar a sí mismo, porque solo Dios puede salvar. Muchas veces se tiene una imagen de Dios del Antiguo Testamento, un Dios iracundo, destructor, que solo infunde temor, inflexible. Pero esta no es la visión de Dios de misericordia que se revela en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, un acto de misericordia, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén,
Dios podía haber fulminado, pero ¿qué es lo que hizo? Extendió su amor y misericordia. Dice que ellos se vistieron con higueras, con hojas de higuera para protegerse. Tenían conciencia que estaban desnudos, tenían vergüenza de estar delante de Dios. Pero ¿qué hizo? Los cubrió con pieles, en piel de un animal. Hubo un sacrificio. Y Dios hizo el sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Extendió su misericordia, aplicó su misericordia. Cristo también vino a explicar a Dios. Por eso entender que a veces no estamos diciendo que se difiere del Dios del Antiguo Testamento con Cristo, porque Cristo es el bueno y Jehová, Yahvé, es malo. No. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra dar a conocer es la raíz de nuestra palabra de exégesis. Viene a explicar a Dios, ese Dios amante, misericordioso, bondadoso, supremo, eterno, infinito, cuyo amor se desbordaba para derramar su gracia, lo vino a explicar en Cristo. Por eso Dios tuvo que explicar a Dios. Mostrar este amor. Vemos este argumento que Jesús es amor, y la palabra del amor, la palabra es ágape, que incluye un amor sacrificial. No es un amor sentimentalista, no es un amor de pareja, es un amor sacrificial, es un amor de entrega. Es un amor que manifiesta el amor benevolente del Dios Todopoderoso por su creación. Esa es su gracia disponible para con toda la creación. Pero el amor ágape está reservado para los suyos. Es un amor redentor aplicado a los creyentes. Pero el alcance de esta salvación se extiende a toda persona que cree. Porque Cristo no vino a condenar. Está en la misma base o palabra juzgar. En otras versiones, otras traducciones, habla de juzgar. Pero tiene que ver, es algo ya establecer un decreto y un juicio. Se refiere a esta palabra, es apartar, seleccionar. Tiene que ver con la condena, por implicancia. Y a pesar de esto, que el hombre pecó y se condenó a sí mismo, dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías: venid a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. La invitación estaba aún en el tiempo de Isaías, 700 años antes de Cristo. Dios se la hablaba a través del profeta, decía: venid a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Isaías 45, verso 22. En todos los casos, Dios debe intervenir. Si no, no hay salvación para el ser humano. No hay salvación. Por eso dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y estamos al segundo encabezado. La fe que sabe, la incredulidad que condena. Dice en el verso 18: el que en él cree no es condenado. Y aunque Dios, dice John MacArthur, por ejemplo, dice respecto de esto: aunque Dios en su misericordia ha ofrecido la salvación del mundo por los méritos de Cristo, esa salvación no se puede apropiar sin la fe del penitente. Para quienes respondieron con incredulidad al Evangelio, su destino final está marcado por el juicio divino. Fin de la cita. Hay un requisito para tener la salvación. Está a la disposición del amor de Dios. Dios vino a salvar, pero dice: todo aquel que en él cree no será condenado. La forma de recibir la salvación es a través de creer. No por hacer una caminata, que te vayas de rodillas 35 kilómetros, que te claves clavos, que te pegas azote o que te propongas hacer largas jornadas de ayunos, de privarte de cosas. No consiste en practicar lo que se llama ascetismo. ¿Qué quiere decir ascetismo? Bueno, yo me prohíbo de comer tal cosa en honor a Dios. Me prohíbo en ver televisión. Yo me voy a prohibir esta semana, no veo, o sea, cosas que pueden parecer buenas, nobles, que no tienen poder alguno para transformar y cambiar corazones. No tienen poder alguno. Porque yo ahora voy a hacer tal cosa. Nada. Voy a ir de rodillas a cumplir una promesa. No sirve nada. No cambia tu corazón. Lo que interviene acá es la fe en quien puede cambiar tu corazón. En quien puede darte vida eterna.
Es la forma de tener la salvación. El que en Él cree no es condenado. Si creíste, es que Dios te dio un corazón nuevo para creer, para ver la belleza y la suficiencia de Cristo y sus méritos, y podés decir con toda libertad, como Pablo reflexionaba en el capítulo 8, verso 1 de la carta a los Romanos: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que creen en Cristo, no en tu moralismo, en que te tengas que portar de tal manera, o que tengas que pagar con méritos, o que tengas que pagar con dinero. Nada de eso te salva, tan solo es la fe en Cristo. Y por eso Pablo, reflexionando en el versículo 1, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice: no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. No hay condenación, el precio es pagado. Y esto no contradice lo que dice al principio: solo el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Algunos tienen la idea errónea de que Dios quisiera salvar a todo el mundo, pero no puede porque respeta el famoso libre albedrío del ser humano. ¿Qué es libre albedrío? Libre, y albedrío tiene que ver con una palabra muy antigua que era el arbitrio, tiene que ver con la voluntad de la persona. Pero es un concepto más filosófico que teológico. Surgido de la Escritura, el libre albedrío no tiene razón, ni pie ni cabeza, en el concepto de la salvación. Porque entendamos, debemos ser consistentes. El ser humano nace muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Va a actuar conforme a su naturaleza. Lo que va a elegir conforme a lo que esa persona quiere es conforme a la naturaleza. No puede elegir otra cosa porque su naturaleza es así. Siempre les pongo ¿qué tipo de helado es el que más te gusta? Vamos a ponerle chocolate. A otro el sabor que quieras. Que a vos te ponen distintas clases de helado. ¿Y cuál es? Por tu propia voluntad y tu inclinación y tu propio gusto. ¿Qué helado vas a elegir? El de chocolate. Por más que el otro pueda decir: sí, este es rico, pero a mí me gusta este. Y yo quiero el helado de chocolate. Bueno, el ser humano que no ha sido transformado por Dios va a elegir siempre pecado. En cuanto al bien supremo mayor que es Dios y su salvación en Cristo, no vas a poder hacerlo a menos que Dios cambie tu corazón. Porque tiene que haber una regeneración en la persona, un cambio de corazón. Esa disposición a buscar al Dios verdadero, esa fe genuina te es dado de arriba. Por eso Jesús termina diciendo: aquel que no nace de arriba no puede ver el reino de los cielos. Y ahora, ¿cómo llama a creer? Parecería una contradicción. Algunos llegan a decir: bueno, es que Cristo como que está corrigiendo lo que dice. No está corrigiendo nada. Parece una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Dos verdades que aparentemente se contradicen. Eso es una paradoja. Famoso teorema de las paradojas: ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Entonces, bueno, ¿cómo decimos? ¿Y cómo? Bueno, si está el huevo, y bueno, sin huevo no nace la gallina, pero si la gallina no existía, ¿cómo está el huevo? Entonces, son aparentes contradicciones. Son dos verdades que aparentemente se contradicen. Eso es una paradoja. Y acá parecería una paradoja porque la oferta es que la persona cree. Y otros tienen todavía no, porque Dios respeta el libre albedrío. Entonces, Dios quisiera salvar. Se basan en que de tal manera amó Dios al mundo, como si fuera que ama al mundo, o cosmos, como dice la palabra, y en el cosmos se refiere a un orden. No está hablando necesariamente todas y cada una de las personas que habitan el planeta, y no se refiere al planeta Tierra, se refiere cosmos a un orden. Es un orden que está caído, un orden que está en rebeldía con Dios. Aún en ese mundo rebelde, Cristo se hizo hombre. Ahora, acuña la famosa frase: Dios es un caballero. Él tiene todo el poder, pero te va a respetar. ¿Y cómo va a respetar a alguien que no puede decidir que está preso en su delito y pecado? ¿Qué decisión genuina espiritual va a tomar? Si la Biblia, Pablo amplía el concepto, primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 14, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de entender, ¿quién? Por el Espíritu. ¿Y qué está hablando ahí? No, cosas que tenés que ver, revelación de cosas más ocultas. No, está hablando del contexto de entender el Evangelio. Lo podrá entender intelectualmente, pero si no hay un cambio en tu corazón, no lo vas a recibir. Sí, me parece una buena noticia, sí, qué bueno Jesús, ¿eh? Pero ahí queda. El asunto es no solo una aceptación intelectual, sino que lo hagas propio en tu corazón, en fe genuina y sincera.
El hombre nunca perdió la facultad de elegir o de decidir. Uno decide, o sea, Dios no hizo personas autómatas, no somos robots sin decisión que estamos manejados como si fuera Dios un titiritero y nosotros hacerlo. No. Nuestra voluntad, el problema es que está contaminada por el pecado. Y el pecado y se hereda una culpa. Eso es la doctrina del pecado original. En Adán todos caímos, porque es nuestro representante federal, digamos, en teología es nuestra cabeza federal. Por eso los que creen en Cristo son todos salvados, porque en Cristo ganó por nosotros el perdón de pecado y Él es el segundo Adán por el cual nosotros somos vivificados. Esta frase, como que Dios no tuviera poder, Dios te respeta, tu voluntad está atada al pecado, a tu naturaleza. Dios tiene que irrumpir de una manera de romper eso y darte vida nueva. Dios produce ese nuevo nacimiento, si no, no hay manera de que haya salvación. Pero ojo, esto no anula la responsabilidad humana. La soberanía divina no anula la responsabilidad humana. Dios produce ese nuevo nacimiento, no se puede salvar, ningún hombre se puede hacer porque está muerto en delito y pecado, está ciego espiritualmente, pero también la fórmula es que el hombre debe creer y arrepentirse. Es decir, como la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, solo cree. Solo cree. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿A quién hay que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? Esa es nuestra respuesta humana natural. Y la respuesta del Evangelio, solo cree en Cristo. Solo cree. Eso es lo loco, porque siempre nos enseñaron. A mí de chiquito muchas veces me decía, bueno, anda a comprar y cuando vos vengas a comprar yo te voy a dar esta moneda. En la época que servían las monedas. Era una fortuna. Entonces me daba una moneda de 25 centavos. Yo contento, me alcanzaba para 5 gomitas. Y yo era feliz. Y yo me lo ganaba y después quería ir. Pero ya después reclamaba, bueno, ¿dónde está la mía? Por eso cuando se pone un mérito ya no es gracia. ¿Por qué? Porque si ya hay un mérito, algo que nosotros tengamos que hacer, ya se incurre como si fuera una deuda. Y Dios estaría obligado a pagar. Y Dios no está obligado a salvar a nadie. Vemos esto. Este es un misterio que debe aceptarse con humildad. Jesús dice que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Y ese nacimiento es solo producido por Dios. Acuérdense del ejemplo del viento que Jesús le da a Nicodemo. Podés verlo, podés sentirlo, pero no sabés de dónde viene ni a dónde va. Bueno, así es la vida, así es el Espíritu de Dios. No se lo puede controlar. Dios hace su soberana voluntad, pero también habla de que hay que creer. Agustín de Hipona decía que recibimos la libertad real. Esa libertad real es que realmente nos hace libre, quita a Dios nuestra ceguera espiritual, nos hace ver la belleza, la hermosura y la suficiencia de Cristo. No es que uno lo ve literalmente, estamos hablando en el terreno del corazón y la conciencia de creer realmente de corazón que Jesús es el Salvador, que Jesús murió por mis pecados y yo me apropio de esas verdades. Entendamos que algunos tienen una idea de que Dios interviene en un mundo neutro y como que la idea es de que en realidad somos neutros y que, bueno, uno se corrompe por el mal que hay en todo el mundo. Dios no viene a un mundo neutro. Dios no está interviniendo en un mundo neutro. Es un mundo caído, que está corrompido por el pecado. Y también dice acá, verso 18, el que en él cree no es condenado. Pero es una contraposición de ideas. El que no cree ya ha sido condenado. Fíjense que está hablando en pasado. No dice, bueno, el que no cree se va a condenar. Ya ha sido condenado. Porque la incredulidad demuestra algo. Es la naturaleza caída. Dice William Hendrickson respecto a este pasaje. El que rechaza a Cristo y no cree en Él como hijo unigénito de Dios, no tiene que esperar el juicio final, como si el veredicto se aplazara hasta entonces. Pero el hecho mismo de su obstinada incredulidad ya ha sido condenado, por lo tanto permanece en ese estado. ¿Dónde ocurrió esto?
Porque muchos dicen, no, portate bien porque si no Dios te va a condenar. Esto ya pasó en el Edén. Ya pasó. En el Edén se estableció la condena. A raíz de que el hombre y la mujer pecaron y no se arrepintieron. Fíjense cómo habla Adán. Cuando Dios le pidió primera cuenta, ¿qué has hecho? Primero dijo, ¿dónde estás, Adán? No es que Dios no sabía, Dios sabía. Fíjense en la misericordia de Dios. Dios sabía, lo llama Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Se me perdió, hermano. Y Adán dijo, no, estábamos acá, lo que pasa es que estábamos desnudos y tuvimos miedo. ¿Miedo? Si hasta ayer caminábamos juntos. Yo venía a charlar con vos. ¿Cómo es el tema? Y no, porque estábamos desnudos, teníamos vergüenza. ¿Y quién te dijo que vos estás desnudo? O sea, ¿quién te hizo conocer eso? Dios ya sabía, pero fue como que Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrepienta. ¿Y qué hizo? Y no, por la mujer que vos me diste, por eso pequé, porque ella me dio de comer. Y indirectamente está diciendo, Dios, vos tenés la culpa porque vos me diste esta mujer. Si no me hubiera dado esta mujer, yo estaría lo más bien, lo más campante, trabajando, charlando con los animales, total que mucho, hablaría con ellos, pero vos es tu culpa. Fíjense el grado de necedad de Adán. Y la mujer, en vez de haberse arrepentido, pues le dijo, ¿y vos qué hiciste? No, la mujer podría haberse arrepentido, la verdad, Dios, yo la metí la pata. Me dejé engañar por la serpiente, pero yo tuve la culpa. Y yo le di. Sin embargo, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Y después ya el último quedó la serpiente. Bueno, listo, ya no podía mirar a nadie más atrás. Bueno, sí. Pero ahí fue mostrada la gracia de Dios, la misericordia, pero fueron expulsados del Edén. Había consecuencia del pecado. Por eso este no es un mundo neutro. Hay una doctrina que está queriendo surgir como se llamaría un neopelagianismo, donde quieren llamar y donde una doctrina donde supuestamente dicen, bueno, que una persona hereda la conducta, la corrupción del pecado, pero no la culpa, no. La culpa es heredada también, no solo la corrupción, que yo peco porque, bueno, heredé la corrupción de Adán, pero no la culpa, no, la culpa es heredada. Pablo lo dice muy claramente en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante, donde habla de que las personas, en vez de haber adorado a Dios, haberle dado gracias como Dios, se envanecieron a sí mismos, adorando criaturas, adorando figuras de animales. En vez de haber exaltado a Dios porque nos diese, el hombre se cerró en su entenebrecido corazón. Y la Escritura habla que Dios los entregó a su mente reprobada. Eso ya pasó, la condena sobre la humanidad y la culpa la heredamos, no solo la corrupción, sino la culpa. Por eso, ¿qué pasa? Esta doctrina nueva que quieren poner hace insuficiente la obra de la cruz. Hasta casi la hace innecesaria, llevándola a su consecuencia. Porque si el hombre puede salvarse a sí mismo, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a hacer lo que era imposible para todo hombre. Desligarse no solo de la corrupción pecaminosa, del hábito de pecar, sino de la culpa que sobrecae a la persona. Entonces vamos a entender que aquel que no cree solo manifiesta su condición. Y no es que se va a condenar más adelante porque se aplaza, ya está condenado. Este mundo ya ha sido condenado. Esto ya pasó. Solo creer en Jesús como el Mesías de Dios, sino también, ¿cuál es el tema de creer en Jesús? No solo decir, bueno, aquel que vino con la misión de rescatarme, es creer en Jesús como el Hijo unigénito. Por eso Juan exalta esto, decir el Hijo unigénito es creer que Jesús es Dios mismo, hecho carne. Esa es la diferencia, creer en Jesús como Dios. Por eso, en la famosa declaración y un credo que la iglesia tenía primitivo, como enseñaba el apóstol Pablo, dice, si crees que Jesús es el Señor, es un título divino, y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es creer en Jesús como Dios, no solo como quien vino a morir en la cruz y resucitar, sino también que Jesús es Dios mismo, hecho carne. Esa es la autoridad divina que debemos tener. O sea que es Dios el Hijo. Y hay una evidencia crítica
que está mostrando a Jesús acá. Porque dice la Escritura, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, creer en el nombre de Jesús, creer como el Salvador. En realidad, el nombre nosotros lo tenemos latinizado, hecho el español Jesús, pero en realidad el nombre sería Josué. Dios salva, ese es el significado, Josué, Dios salva. Y no solo creer, porque es Dios que está salvando en Cristo. Y es entender lo siguiente, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús le está explicando, y esta es la condenación que vino al mundo. Lo que termina de sellar, ¿quién es la luz? Bueno, Jesús en el capítulo 1 dice que es la luz. Él es la luz del mundo. Jesús lo dice más adelante también en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo, el que está en mí no habitará en tinieblas. Es el cumplimiento del libro del profeta Isaías. Decía que había pueblo que estaba en tinieblas, pero un día vio gran luz. El nacimiento de Cristo. Entender que hay una evidencia crítica que muestra que el hombre está preso y esclavizado por el diablo es el rechazo obstinado del Evangelio. Y este es el juicio, esta es la condenación, este es el veredicto divino. Esto muestra ¿qué cosa? La lealtad del hombre. La lealtad consigo mismo. ¿Qué es lo que ama el hombre más que a nada? ¿Dónde está su lealtad? ¿Qué es lo que dice acá? Ama las tinieblas. Esto marca la rebelión contra Dios. Porque Jesús es luz del mundo, como dice en el capítulo 1 de Juan. Pero indica que hay una culpa heredada. Es una culpa como reflexiona en el capítulo 5, verso 12 de la carta a los Romanos. Romanos, capítulo 5, verso 12, nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero yo no viví en esa época. Yo no viví. Esto es injusto. Si yo no viví cuando pecó Adán, y después yo, ¿qué culpa tengo de lo que hizo mi abuelo? Mi tatarabuelo. Por eso vuelvo a reiterar un principio de la teología de la enseñanza de lo que es el pecado. Es que Adán es nuestro representante. ¿Qué quiere decir esto, la cabeza federal? Es que todos nosotros hubiésemos actuado de la misma manera que actuó Adán. No, yo no. Te quiero ver. Te está hablando de la serpiente ofreciéndote que comas de fruto para ser igual que Dios, porque marca que la raíz del pecado es el egoísmo y el egocentrismo del ser humano. Querer tener control de su vida en vez de seguir confiando en la guía y en la provisión de Dios. Eso es lo que se refiere a la naturaleza del pecado y base de que Adán dice, por cuanto por uno, entró el pecado y la muerte. Que exista la muerte es señal de que Dios sigue tratando con la culpa del ser humano, que existe la muerte. ¿Parece injusto? No, porque lo que está mostrando esta enseñanza es que nosotros hubiésemos actuado de la misma manera. Y actuamos, acuérdense, un ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. La identidad del ADN del interior de todo ser humano, sin ser rescatado por Dios, es que es un pecador y actúa en consecuencia. Moralmente parecerá mejor, otros peor, algunos más depravados que otros, sí, pero en definitiva todo es rebelión con Dios. El pecado es como el cáncer de hueso que no se puede raspar, no se puede cepillar, no sale con ácido. Solamente la sangre de Cristo puede ser aplicada y limpiar el pecado y liberar de la culpa. Esta culpabilidad heredada, los incrédulos no son ignorantes, conscientemente rechazan la luz, es la verdad de Dios. El objeto de fe no es tener fe en la fe, sino es tener fe en Jesús como el Hijo de Dios y tener fe que Jesús es Dios. No es solo un asentimiento intelectual, sino una humilde y decidida sumisión a su señorío. Todo su amor que el ser humano tiene normalmente es a las tinieblas, que reflejan sus obras. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. ¿Vieron los murciélagos? ¿Saben lo que son los murciélagos?
¿Dónde normalmente están los murciélagos? ¿A pleno sol o están en lugares oscuros? ¿Y dónde se mueven? En la noche. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la luz del sol. Les hace mal a los ojos, todo su cuerpo, su vista, todos sus sentidos están diseñados para la noche. ¿Cómo se direccionan ellos? No por tanto la vista nocturna, sino tienen un sistema como si fuera un sonar. Envía una señal sonora y como rebota el sonido, ya tienen en cuenta qué es lo que tienen adelante. Tienen sensores de temperatura. Muy equipados los animalitos, pero digamos, no están preparados para estar de día, sino de noche. Ellos salir a pleno sol no lo pueden hacer. Salvo que no les quede otra, pero es muy difícil. Y enseguida van a buscar un lugar porque no pueden ver los aturde del sol. Bueno, así es la persona que recibe el evangelio, pero no le importa nada. No le interesa. Ah, sí, bueno, no me interesa. Pero ¿por qué también? ¿Por qué buscan la incredulidad? Porque sus obras salen a la luz y la gente no quiere, no soportan ver. La gente a sí misma se ve como buena o no tan mala como otros. Pero yo no soy Hitler, yo no maté, yo no robé. Decime, en algún momento, ¿no mentiste? Una mentirita blanca, es una mentira. ¿No pasaste alguna vez por un kiosquito y no te robaste un chocolatito? ¿O no estuviste ahí? Digo, no son cosas, pero no es tanto. La Biblia dice que sos un ladrón. Los ladrones no heredan el reino de los cielos. Mentiste, sí, pero era una buena causa. Sos un mentiroso, te constituyes pecador delante de Dios. Los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Es entender, hermanos, que la persona no quiere ir a la luz porque a sí mismo no quiere ver su realidad espiritual. No quiere verse lo depravado y lo caído que está delante de Dios, lo mal que está delante de Dios. Porque el Evangelio desnuda nuestro corazón, muestra, nos confronta ante la santidad de la luz de Dios. ¿Y qué es lo que prefiere hacer? Huir. Principio de sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Pero en el verso 29 dice que alguien que eligieron quedarse en su necedad. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. O sea, la necedad no es alguien tonto, es alguien inmoral, es alguien obstinado. Eso significa bíblicamente. No es alguien obstinado, bueno, el necio, pero es porfiado. Y sí tiene una derivación, pero en sentido bíblico, en Proverbios, es alguien inmoral. No es que no tiene entendimiento. Sí, vos me hablas de Dios, pero no me interesa. Preferimos cualquier cosa. Hay personas acá en Latinoamérica que prefieren, no, escuchan la palabra de Buda para alcanzar la sabiduría, la iluminación, qué bueno. La religión es hindú, la espiritualidad hindú, porque bueno, yo quiero elevarme y ser mejor persona. Ahora le decís, Jesucristo quiere librarte de tus pecados. No me van a hablar de eso. Vos me querés someter a mí, porque el origen es que la persona no quiere vivir en dependencia de Dios, no quiere humillarse delante de Dios. Quiero vivir para mí, quiero hacer lo que yo quiero. Y lo peor de todo es que algunos Dios nos va a entregar y decir, bueno, listo, haz lo que vos quieras. Pero esto va a resonar en la eternidad. No es solo un asentimiento intelectual, es humilde sumisión delante de Dios. Estas personas aman las tinieblas en su corazón porque a sí mismos siempre se ven buenos o no tan malos. Siempre se ven víctimas de circunstancias, rechazan a Dios porque saben que ahí van a ser descubiertos sus pecados, por eso rechazan. No quieren verse mal, no quieren verse que están en rebelión con Dios. Porque es algo que les duele a la conciencia. Tener un encuentro con Dios y ser impactado con la santidad de Dios produce trauma. Como decía R.C. Sproul en su libro de la santidad, uno de los capítulos era el trauma de la santidad. Cuando Isaías recibió la revelación y vio a Dios en su trono, él decía, estoy muerto porque mis ojos ven a Dios. Porque yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos. Isaías era un sacerdote de muy buen testimonio. Era consejero de reyes, un instrumento de Dios, y era profeta de Dios. Sin embargo, cuando vio la santidad de Dios,
quedó al descubierto que toda su religiosidad también nada alcanzaba. Pero también vio el acto de misericordia, porque dice la Escritura que de ahí hubo una orden y ángeles tomaron de un altar, tomaron con unas tenazas un carbón encendido y fueron puestos sobre los labios del profeta Isaías. ¿Y qué le dijo el ángel? He aquí, tus pecados son perdonados. Y ahora empezó a servir a Dios. Es quitada tu culpa. Eso es lo que Dios hace en Cristo. Él recibió una visión para entender de toda su inmundicia, se había encorvado, se habría postrado, le decía, estoy muerto, no puedo ver esto. Sin embargo, Dios muestra su gracia y en visión le muestra, y aquí es quemado, le apoya los labios, en sus labios ese carbón encendido, a manera de visión, y aquí que tus pecados son perdonados, aquí que es quitada tu culpa. Dios muestra su gracia. Y Jesús le sigue explicando en el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o no sean manifestadas. Yo quiero seguir viviendo como quiero seguir viviendo. A mí me gusta la vida como la vivo, total. No sabéis que vivís en desobediencia a Dios. Explica la razón por la que huye el pecador de la luz de Dios. Es alguien rebelde. Nosotros podemos ver, en cuanto a la representación que Dios nos da, lo que tenemos, pero nosotros vemos acá, en la palabra del Señor, cómo Dios nos ve, que habla sobre el pecado y la caída. Y en la Confesión de Londres, en el capítulo 6, en el inciso 2, dice, nuestros primeros padres, por este pecado cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas nuestras facultades y partes del alma y del cuerpo. Entendiendo esto, hermanos, por eso se ama el pecado y no se quiere que se manifieste en distintas vertientes, moralidad, religión, el desenfreno, el alcohol, las drogas, la mentira, depravación sexual, el orgullo, rencor, la lujuria, falsas religiosidades, otros dioses falsos, que no son más que manifestaciones del reflejo del alma del hombre. El Evangelio exhibe esto y esto martilla la conciencia del pecador, lo aturde, hasta lo horroriza, pero aman su pecado y por consecuencia no quieren tener relación con Jesús, la personificación de la verdad de Dios y la luz. Y su condena es exhibida. A rechazar a Cristo, la única posibilidad de salvación posible, de ser librado de la ira divina, de la muerte eterna, es la expulsión eterna de la presencia de Dios. En una prisión eterna, sufriendo tormento consciente y eternamente. Esta es la razón que se revela en la palabra de Dios del puro afecto de su voluntad, porque nada en nosotros movió a Dios para salvarnos. No hay injusticia en Dios. Uno puede decir, pero Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué aquel lo castiga más? ¿Y por qué me castiga a mí si yo no soy tan malo? Dios es injusto. ¿Por qué Dios salva a lo que quiere salvar? Dios no da injusticia a nadie. A los que son salvados, Dios le da gracia, ese favor inmerecido. A los que son condenados, los que estarán en condenación, reciben justicia de Dios. Pero Dios nunca da injusticia. Entendamos que los que se condenan a sí mismos, dice que amaron malas tinieblas, rechazan a Dios. Porque la idea no es que Dios decide salvar y uno puede decir, no, Señor, yo quiero que vos me salves, no, salí de acá y le pego una patada, yo a vos no te elegí, lo voy a salvar a él. Porque me gustó la cara. No. No hay nada en nuestra vida que pueda atraer el afecto y el amor de Dios para salvarnos. La Biblia no nos revela eso. La Biblia dice que Dios salvó por el mero afecto de su voluntad. Y algo mero no es el pescado el mero, sino tiene que ver con la verdad. Algo real. Lo verdadero es que por su voluntad. A Dios le plació salvarnos por amor de su nombre y salvarnos en Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque es una manera que Dios podía salvarnos de que alguien pueda pagar la deuda por nuestros pecados y hacerse cargo y recibir el castigo. Entender, hermanos,
de que todos íbamos caminando derecho a condenación y no nos importaba. La idea es que todos van a condenación, no les importa, estamos ciegos, atraídos por nuestra naturaleza, viviendo conforme a nuestra voluntad, y Dios tiene que intervenir para salvar a algunos, y a otros Dios los deja seguir en su pecado. ¿Por qué? En la salvación hemos sido salvados por el mero efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, por el mero efecto de su voluntad, fuimos aceptos en el amado. Pero aquellos que irán a condenación eterna será para la alabanza de la gloria de su justicia. Sé que suena contradictorio, pero son las verdades que debemos aceptar humildemente. Dios produce el nuevo nacimiento, escoge, pero el hombre es el que debe creer y arrepentirse. ¿Qué respuesta entonces? ¿Hay que confiar en la soberanía divina? ¿Y estamos salvos por la soberanía divina? Sí. Pero nosotros tenemos responsabilidad y debemos creer. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Sí. Son misterios, hermanos, que eso no podemos interpretarlo nosotros. Entran en perfecta comunión en la mente de nuestro Dios. Nosotros no estamos para resolver ese acertijo, por decirlo así. Si no es creer humildemente, el ser humano debe creer. ¿Cómo sabemos Dios? A ver, para predicar. ¿Y para qué voy a predicar si de todas maneras Dios escogió el que iba a salvar? Bueno, la forma que Dios decidió para salvar a aquellos que son sus escogidos es mediante la predicación del Evangelio. ¿Y quién tiene que predicar? La iglesia. Es la forma. La forma la persona debe creer y arrepentirse. Nada de Dios nos mueve para que nosotros por nuestra propia justicia podemos recibir su gracia. Ha sido su mente, su corazón y su pensamiento. Pero hay un fruto de la fe. Porque dice, más, está siendo un agregado ahí, Jesús, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios o hechas por Dios. Para ser condenado, ¿qué hay que hacer para ser condenado? Nada. Seguir viviendo como querés vivir nomás. Dale. No creas en nada, rechazá a Cristo y seguir viviendo, que el mensaje del Evangelio te entre por un oído y te salga por el otro y ya está, seguí después como vos quieras. No hay ningún problema. Pero ya está la condena sobre tu vida. Seguir en incredulidad, seguir con tu vida y ya está. El decreto real ya está promulgado. El hacha está lista para cortar. La muerte refleja esa condición de pecador. Jesús murió en la cruz porque Él fue tratado como si fuera un pecador, aun siendo Él inocente y libre de toda culpa. Por eso en Él podemos ser salvados por la fe. Él es nuestro representante. Él ganó donde el hombre perdió. Obedeció la ley de Dios hasta la muerte. La ley nos indica un camino. ¿A quién? A Cristo. La ley no puede producir una persona salva. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad, la justicia de Dios, pero nos debe enfocar a Cristo. Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque así como Jesús es el segundo Adán, y en Él todos podemos, que el que cree puede ser salvo, ser hijo de Dios, ¿qué diferencia hay entre un pecador y un creyente? Que ahora sí, el creyente tiene que cambiar su vida y cambiar su forma de actuar. Ahora no tenés que ir a fiestas, no tenés que tomar nada, tenés que vestirte de tal manera y tenés que ser... No. El tener una buena, nueva naturaleza nos lleva a algo. Una persona que ha sido justificada ante el Padre por medio de Cristo, no le teme la luz. Él peca. Un cristiano peca. Pero hay una diferencia. No es que dice que practica la verdad de una forma que ya vive una vida totalmente santificada, sino que él peca, pero odia su pecado. Ahí está la diferencia. Un verdadero creyente odia su pecado, ya que ha sido iluminado su mente y su corazón. Él ama la luz y practica la luz que se muestra en el amor de Dios. Ama a Dios. Necesita estar en la luz. Aunque le duela, él confiesa y se aparta y practica la verdad. Confiesa su rebelión y se humilla ante su Señor. El creyente justificado es justo por Cristo y no es un santurrón. Detesta el pecado y quiere que su Señor sea glorificado en todo tiempo. No puede permanecer en el pecado. Por eso Jesús dice, por su fruto van a ver. Aplica en ese texto directamente a los falsos maestros, pero también a los falsos creyentes.
Como Juan le termina diciendo en su primera carta a la iglesia y le dice, aquellos que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Creyentes falsos, nominales, o personas que se creen buenas, se creen salvas, porque quizá alguna vez hicieron una oración de fe, levantaron la mano y dijeron, sí, yo creo en Cristo, después vivo como quiero. No. El creyente batalla contra el pecado, no quiere, porque no puede permanecer mucho tiempo. En el barro, ¿qué animal naturalmente le gusta estar en el barro? En la Biblia, ¿qué habla? El cerdo. Es un ámbito natural, está en el chiquero. En cambio, la oveja no puede estar en el barro, no le gusta. La oveja no es para estar en el barro. El Hijo de Dios es así. Por un tiempo un Hijo de Dios puede estar desviado, puede estar caído, pero se evidencia la obra que ha sido salvado porque después es vuelto otra vez al redil del Señor. Un tiempo puede estar por la dureza del corazón, sí, claro, pero también Dios puede hacer la obra y se evidencia en el tiempo que quiere confesar su pecado y quiere volver a los pies del Señor porque no aguanta vivir fuera de la luz. Lucha en el poder del Espíritu Santo para crecer en una vida consagrada a Dios. ¿Cómo se evidencia? Juan, su primera carta, capítulo 2, dice que aquel que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Si aquel que dice que está en Él y anda en tiniebla, él todavía, la verdad de Dios no está en él. Lo estoy parafraseando, ¿no? ¿Cómo evidencio yo que soy un hijo de Dios? Bueno, en el capítulo 4 habla Juan también de aquí, ¿cómo se evidencia? El amor a los hermanos. Hay personas que dicen, o vienen, están sentados en la iglesia, pero no le importa a nadie. No le importan los hermanos, no le interesa. O sea, no es que hay odio, hay indiferencia. Ni hablar de odio, pero por lo menos el odio, ¿verdad? Que pudo haber habido amor en un momento y por determinada situación se transforma en odio, lo cual delante de Dios se termina transformando en pecado, porque Dios nos ordena en su palabra perdonar, así como Dios nos perdonó en Cristo, así nosotros vamos a perdonar a los hermanos. Si no hay indiferencia, no te importa nada, un corazón entregado a sí mismo. Cuidado, hermano. Por eso es el autoexamen que hay que hacer. Pablo en el capítulo 13 a los Corintios le dice, examinaos pues si estás en la verdad. Estoy caminando en la verdad del Evangelio, pero no es para caminar con una conciencia culposa, mirando hasta el último detalle de que no me equivoque, no. Es entender qué fruto hay en mi vida. ¿Realmente amo a la iglesia del Señor? ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a Cristo? Cuando peco, eso cada vez tiene que ser un accidente en el creyente, porque vamos creciendo en madurez. Pero hay cosas, pecados, que lucharemos hasta que Cristo venga, hasta que nos vayamos en su presencia por medio de la muerte. Anhelás que Cristo sea glorificado. Se ama a Dios, se teme a Dios, se confía en el Señor, ama a sus hermanos, anda en transparencia, en una espiritualidad genuina. Una vida nueva surgida de la obediencia a la ley, no surgida de la obediencia a la ley, sino que es una libertad del pecado por el Espíritu Santo. Como una nueva criatura que batalla creyendo al Dios. Y una de las cosas que podemos ver en la responsabilidad humana también, en la evidencia, en la santificación, un libro que es Libre para ser santo, que escribieron Sherry Rack y Paul Shirley, dicen así: esta es una buena noticia acerca de la batalla por el crecimiento espiritual. Podemos saber con certeza, aún de tentación en tentación, si es que estamos caminando con Dios, evaluando nuestro corazón y conducta por medio de la palabra de Dios. En aquello que dice que somos llamados a creerlo, confiamos a nosotros mismos a ello y rendimos al Espíritu en obediencia. Si estamos constantemente obstinados con nuestros sentimientos, dejamos la evaluación humana a nuestra condición espiritual. El pecado de desobediencia no está arraigado en última instancia en una falta de gozo o en una ausencia de emociones afectivas hacia Cristo. Están arraigadas en una falta de fe. En consecuencia, esperar a obedecer en fe hasta que podamos estimular suficientemente pasión interna por Cristo es un callejón espiritual sin salida. La fe humilde y obediente es la esencia del amor a Cristo. La fe verdadera no espera nada que pueda ser visto o sentido, simplemente cree. ¿Por qué quiero consagrarme a Dios? Porque yo creo que Dios dice que los hijos de Dios somos personas santas. Y yo quiero, y yo le creo. No espero sentir, yo tengo que dejar este pecado, pero bueno, si yo no siento de dejarlo, no lo voy a hacer. Porque quiere decir que quizás Dios está de acuerdo conmigo. No. Si Dios dice que esto, yo lo quiero dejar, pero por creer a su palabra y rendirme en los brazos del Señor.
Eso es evidencia que soy un hijo de Dios y que amo al Señor. ¿Quién nos aplica esto? Cerrando. Cristo en su primera venida vino a traer perdón, reconciliación, salvación. Hizo lo que la religiosidad farisaica o el moralismo no podrían jamás dar una nueva naturaleza, que solo requiere fe en Cristo. Nada puede hacer, solamente la fe en Cristo. Te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Vivís en la fe de Nicodemo? ¿Basado en tu moral, los años que estás en la iglesia, lo que te enseñaron tus papás, ser buena gente, comportarte bien, y crees que eso te alcanza? Esa es la fe de Nicodemo. Jesús le dijo que esa fe no te salva. ¿Seguís confiando en tus propias virtudes o tu vida religiosa? Todo eso te condena. Otra aplicación. Si sos hijo de Dios, estas palabras es para traer paz a tu corazón, que descansa en la provisión del Señor. Jesús se entregó por tu vida. Él te compró y te dio nueva naturaleza. Hay gracia suficiente para el perdón de tus pecados. Él te conoce, te ama y te irá transformando para su gloria. Seguí batallando, mi hermano, mi hermana. La santificación es hasta que el Señor venga. Pero una cosa es pelear solo, que te vas a terminar amargando y tarde o temprano va a salir tu naturaleza, y otra cosa es entregarte delante del Señor y rendirte al Señor de Cristo, y lo vas a hacer en el poder del Espíritu Santo. Este es un gran estímulo para desarrollar la evangelización. Iglesia, hay que despertar. Sos el instrumento de redención. Pero yo con todo, sí. Nunca Dios se basó en que tuvieras grandes habilidades o grandes capacidades, simplemente un corazón que le crea a Él, y Dios te quiere usar. A mí, sí, porque te dio tu espíritu. Si naciste de nuevo, tenés el Espíritu Santo y tenés la voz de Dios para hacer la voz, agregarle sonido a esta palabra bendita para llamar a otro a salvación y vida eterna. La salvación es del Señor, sí, pero nosotros es el privilegio y la gran bendición de ser sus instrumentos. Como dice la Escritura, ¿cómo irán? ¿Cómo oirán si a nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie les envía? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si Dios habló a tu corazón y ves que Jesús no es el Señor de tu vida, rendite hoy a sus pies. En arrepentimiento, fe. Solo Él te puede salvar. Arrepiéntete de corazón y cree, y Él te perdonará, y Él te dará vida eterna, y Él te dará naturaleza. No desperdicies el hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Tu vida no es tuya. No conocemos cuándo puede terminar. Y si se termina la vida, ya no hay segunda oportunidad. Está establecido que el hombre muera solamente una vez, y después de esto, el juicio. No hay reencarnación, no hay oportunidad, no hay purgatorio. Hoy es la oportunidad que seas salvo. Cree, solamente cree lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Hay salvación y vida eterna, hermanos. Hay gracia y hay bendición para nuestras vidas. En la aflicción, dice la Escritura que Dios no escatimó a su propio Hijo, no nos dará todas las cosas. ¿O crees que Dios no te puede sustentar en tus luchas, en tu economía, en tu falta de dinero, en tus momentos de tristezas, en tus momentos de amarguras, en tus momentos de desorientación, cuando te sientas solo? ¿Crees que Dios no te puede sustentar y sostener? Dios lo puede hacer, y con creces. Dios es quien te entiende y te comprende y quien te ama. Acordate que en Dios sos más amado de lo que siquiera hayas querido proponerte a soñar en tu vida. Fuiste más amado de lo que hayas imaginado en tu vida. Hermano, entendamos la gracia. Algunos se enojan y dicen, no, critican a esta persona, y uno dice, no. Y uno se enoja. En una actitud humilde, como decía Spurgeon. He escuchado a la gente que me critica. Y entiendo algo, hermano. Doy gracias a Dios.
Porque realmente si me conocieran sabían que soy peor de lo que ellos piensan. Reflexionaba en cuanto a la salvación y decía, doy gracias a Dios que Él me escogió delante de la fundación del mundo, porque si hubiera esperado después, estaría absolutamente perdida. Como algunos dicen, la salvación de Dios, el 99% lo hizo Dios. Vos tenés que ser un 1%. Así sea que fuera el 0,1%, estaríamos todos perdidos. Porque en la realidad espiritual somos más pecadores de lo que nosotros pensábamos. Pero también más amados de lo que nosotros siquiera hubiésemos propuesto en nuestro corazón haber soñado. El Dios viviente se hizo hombre para salvarte, para redimirte, para darte una nueva identidad, para hacerte miembro de su familia, miembro de su pueblo. Por eso es el amor de Dios y para eso vino Cristo. Oramos. Bendito Dios y Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos que tú bendigas, Señor, esta palabra. Amplía el entendimiento de tu pueblo, que lo que quizás yo en mi torpeza, Señor, no haya podido explicar bien. Señor, oro en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda ser impulso al corazón, para creer más en ti, para afirmarse más en ti, para fortalecerse más en ti, para tener valor, Señor, en ti, porque eres tú quien capacita y quien fortalece. Te doy gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén.